Mi nombre es José Caballero, tengo cerca de 15 años de experiencia en el mundo de la capacitación y el desarrollo humano. He trabajado a lo largo y ancho del continente americano y Europa. En estos 15 años de trabajo he hecho un sinfín de cosas y actualmente con mucho orgullo presido la presidencia de la International Federation of Coaching and NLP y también soy CEO de LaProWorks, empresa de certificación en coaching con más de 8 años de experiencia y más de 200 coaches certificados a lo largo del mundo. La primera pregunta a esta entrevista es, para usted, ¿qué son los valores éticos? Principalmente para mí no trataría simplemente como éticos, como una parte que le da un valor más a lo que son los valores. Los valores simplemente son, los valores son blanco o negro. En el caso de los valores no hay escala de qué tanto estoy siendo o no. Por ahí se dice en el argot que los valores son como las mujeres embarazadas. O estás embarazada o no estás embarazada. Por lo tanto, no existe un tema de valor, por ejemplo, como el tema de la responsabilidad, por poner un término. No existe soy medio responsable, casi responsable, un poco responsable, muy responsable. O soy o no soy. Ese es principalmente el tema de lo que son los valores. Con respecto a la ética, la moral, los dogmas, esto varía porque en mi especialidad más que nada es poder determinar cómo es que los seres humanos nos formamos como seres humanos. A lo largo de nuestro desarrollo en los primeros años, prácticamente desde que nacimos hasta llegar a la adolescencia, que estamos hablando de cerca de unos 12 a 15 años aproximadamente, los seres humanos fuimos educados para ser seres humanos. No se nace ser humano, es algo que se aprende. Se nace Homo sapiens como especie, pero en el camino vamos aprendiendo a ser seres humanos. Y este aprendizaje lo vamos obteniendo a través de 5 factores: la escuela, la familia, la religión, la moda y la sociedad. Por estos 5 factores es que los seres humanos vamos aprendiendo un sinfín de cosas. En un ejemplo muy simple, las personas cuando son pequeñas, cuando son infantes, pues los padres o la gente a su alrededor los va educando. Saluda, di gracias, despídete, dile que sí, pídele perdón. Y entonces les vamos educando a los pequeños a que vayan siendo de cierta manera basado en la educación que previamente ellos tuvieron. Esta educación a través de esos 5 factores y de lo que fue dando, va generando un sinfín de aprendizaje y conexiones en el cerebro y en todo el personaje de cómo va haciendo este tema de los valores. Sin embargo, no es hasta que llegamos a la adolescencia cuando el ser humano adolece, se retira y en este retiro lo que hace es ir poniendo forma a su propia estructura de valores. En este caso, por ejemplo, hoy existe una gran connotación en esta parte del lenguaje inclusivo, la comunidad LGTB, el aborto, el no aborto y bueno, un sinfín de temas que hace unos años o hace unas generaciones no se habían tocado. Esto porque ahora se va aprendiendo también por moda, por nuevas cuestiones en la escuela, por nuevos señalamientos en la escuela, en la religión, los padres, etc. Y entonces cuando este personaje llega a la adolescencia, se retira, se hace a un lado y comienza a poner su propio sistema de valores. Esto es sumamente importante entenderlo porque no es tan fácil simplemente catalogarlos como valores éticos, valores dogmáticos, valores, simplemente es el conjunto y el constructo de cada persona. En la pregunta número 2, dice, menciona 2 valores éticos con los cuales me identifique. No solamente me identifico, sino creo que es algo que finalmente los seres humanos pueden crecer mucho en su vida y en su historia personal si los aprenden a desarrollar muy bien. Uno de ellos tiene que ver con la responsabilidad. En el tema de que al ser responsables no andamos en la vida buscando culpables de los demás. Y no significa con esto que entonces los hechos de nuestras vidas sean culpa nuestra, porque entonces hablamos de una doble culpa, ¿no? La culpa de lo que sucede y la culpa de que yo lo provoqué o lo hice. La responsabilidad radica en el tema de la habilidad para responder, por eso la palabra lo dice, responsabilidad, la habilidad para responder o responsibility, como es en inglés. Y tiene que ver con esta situación de que finalmente nosotros vamos construyendo nuestra propia realidad. Y marca un principio básico muy importante. Está mal dicho, pero la gente lo entiende bien cuando lo menciono de esta manera.
Si yo soy el problema, soy la solución. Por lo tanto, lo manejo con responsabilidad. Los hechos y los eventos con los cuales yo presento los otorgo y los abrazo con responsabilidad, y esto me lleva a poder construir una nueva circunstancia que viene a través de mí, no provocada por el exterior. El segundo punto muy importante que a mí me gusta bastante trabajar es el tema de la honestidad. Y el tema de honestidad es poderlo trabajar las cosas como son, y esto aumentará nuestros niveles de conciencia. Porque las personas solemos adaptar nuestra responsabilidad y nuestra honestidad a nuestra manera. Hay una teoría que dice que hay un jinete, ¿no?, montando a un elefante. El elefante representa toda nuestra inteligencia emocional y el jinete nuestra parte lógica racional con la cual queremos darle una explicación. Esta gran teoría menciona algo bien importante, porque anteriormente se creía que principalmente nosotros recibíamos la información por nuestros sentidos y era nuestra situación lógica, racional, la que daba respuestas al respecto. Hoy en día, después de muchos estudios, se sabe que perfectamente primero se toma por el lado emocional y después le buscamos dar lógica al respecto, una lógica racional. Entonces es este jinete queriendo le dar dominio a un gran elefante con el cual en todo momento está perdiendo. Así que la honestidad es un factor importante a desarrollar y muy complicado, porque primero le buscamos dar una lógica, le buscamos como segundo paso dar una lógica a los actos que en algún momento cometimos. El llegar tarde, el ser irresponsable, el no tener una cuestión de ética profesional con respecto a los parámetros que se inscribieron en la ética profesional del desenvolvimiento de cada una de las profesiones. Y de pronto, pues lo que vamos a buscar es justificar dándole una lógica a lo que realmente hicimos. Y así es como la gente puede justificar el empezar en una relación extramarital, el crear algún tipo de abuso a algún infante, el poder llegar a robar, vender droga, etc. Porque lo va a querer justificar, porque en su cabeza buscó no ser lo completamente honesto. Y este tema tiene que ver con que no somos honestos con los demás, sino no solemos ser honestos con nosotros mismos. Así que trabajar los hechos con responsabilidad y vivirlos en completa honestidad nos da la oportunidad de crecer como seres humanos, y me parece que es un tema que podríamos desarrollar mucho más adelante y con mayor complejidad, para que la ética, las profesiones, los estudios, las maneras en las que nos desenvolvemos pueda ser mucho más puntual. Y la tercera pregunta dice: ¿cómo aplica los valores mencionados a nivel profesional y laboral? Y lo es todo. Tener ética, trabajar con valores, acota muchísimo. De pronto a la gente hoy en día no le gusta tener marcos donde nos sentamos encerrados y donde de pronto tengamos reglas, porque últimamente parece que eso fuera algo negativo. Y al no tener estos acotamientos en los cuales alguien nos diga laboralmente qué hacer y qué no hacer, pues nos da la oportunidad de andar peloteando en el camino y no tener un marco de referencia sobre qué hacer y qué no hacer. Voy a poner un ejemplo simplemente para que veamos la gravedad del asunto. En América Latina o en México, que es mi país, que es donde yo trabajo aspectos de pronto personales y muy aspectos de situación emocional, es común de pronto que un participante o un cliente de pronto manifieste la situación de estar en una situación complicada emocionalmente y poder mencionar el tema de que tiene pensamientos suicidas o está pensando en suicidarse. Al no haber de pronto marcos de referencia en la profesión del coaching claros en algunos estatutos, porque sí los hay en otros, pero la mayoría de la gente que de pronto se dedica a esto simplemente se da la oportunidad de aventurarse a querer resolver el problema. Pero por ejemplo en Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, si un personaje o un participante manifiesta la situación de haber querido o tenido pensamientos suicidas o actitudes suicidas o se quiere suicidar, es por ley el hecho de marcar de inmediato al 911 y reportar a esa persona, y el no hacerlo contribuye un delito. Todo esto tiene que ver con este sistema de valores en el cual no sabemos de pronto cuáles son los marcos teóricos, profesionales, éticos, en los cuales trabajar. ¿Cuánta gente de pronto, por ejemplo, en el ambiente del trabajo de sala, hacerlo en un salón y de forma
grupal, de pronto podemos estar cayendo en una situación antiética, por así decirlo, al mencionar temas delicados o simplemente al apagar demasiado las luces, obstruir las puertas, no teniendo precaución con cualquier eventualidad que de pronto pudiera suceder, terremotos, incendios, etc. Entonces el tema es muy extenso y claro que el ponernos marcos, reglas, patrones, conductas, ética y moral nos da la oportunidad en el ambiente personal y laboral el poder tener un mejor desenvolvimiento. Un gran problema que atraviesan las personas actualmente y que es algo que trabajo mucho es en el tema de las relaciones personales, sobre todo con los hijos o con la pareja, en donde no hablamos y tenemos este miedo a poner reglas claras en la casa y en donde los hijos, al no tener estas reglas y este parámetro, simplemente hacen lo que quieren. Y cuando los padres se sienten desesperados porque este hijo ya creció y se volvió un hijo problema, porque es irresponsable y no acata las órdenes de la casa, simplemente no sabemos cómo hacerlo porque no lo enseñamos y el de pronto querer poner parámetros se vuelve complicado. Desarrollar patrones de conducta con respecto a la ética, la moral, los valores, etcétera, los dogmas, debe de ser algo que se inculque desde pequeño. Hoy es un tema delicado porque viene el tema de que se le imponen al infante y que es responsabilidad de ese niño tomar sus decisiones siendo adulto. Pero lo que no entendemos y no comprendemos es que no podrán tomar esas decisiones y armar una estructura de valores si antes no fueron educados con ciertos principios. No van a poderlos desarrollar cuando sean adultos o van a estar peloteando, inventando y justificando cualquier cosa, dándole una justificación racional, siendo ese jinete algo que es insostenible. Es bien importante poder aprenderlo desde pequeño y eso se aprende en muchas áreas, pero debe de ser principalmente en la casa porque es donde mayormente vamos a aprender. No dejemos que las escuelas sean aquellos que tengan la responsabilidad de educar, porque muchos padres hoy en día y desde hace muchos años simplemente dicen es que para eso estoy pagando y no se vale o no es la responsabilidad de los educadores. Hay mucho que trabajar, mucho que desarrollar, espero haber contribuido a lo que cada uno de ustedes está buscando particularmente con esto y quedo a sus órdenes un servidor, José Caballero. Muchas gracias.